buenos días, gracias por la entrevista, gracias a todos quienes nos escuchan, buen día con... Muchas gracias, mi querido ministro. Lo hemos llamado por una serie de preguntas. La primera, ¿cuál es el resultado de confinamientos? Perdón, me equivoqué, no tiene que... La ley de protección sobre el resultado de la ley de protección de datos personales, mi querido señor ministro. No se preocupe, Vicente, ya me quería poner en el papel de ministro de Salud, pero bueno, tengo que hacer una maestría primero. No, gracias, Vicente, por la pregunta. Bueno, es importante el paso que hemos dado como país. Usted conoce y en las entrevistas que me ha hecho siempre hablamos de transformación digital, de la cédula digital, de telemedicina, teletrabajo, de trámites digitales y de todo lo que está cambiando, no solo Ecuador, sino el mundo entero en procesos de transformación digital. Es decir, toda la información de los ecuatorianos hoy está expuesta en unos procesos de digitalización para hacer los trámites, su nombre, su apellido, su firma, y no podía faltar de pasar este proceso que envió el presidente en el 2019. Apenas me posicioné como ministro de Telecomunicaciones, entregamos a la Asamblea una ley que busca proteger la privacidad de los datos de todos los ecuatorianos. ¿Qué significa esto? Que su teléfono, su dirección, su nombre, su apellido, sus datos de su cédula o su dirección de la casa deben estar siempre bajo consentimiento del uso de los ecuatorianos. ¿Qué vamos a evitar con esto, Vicente? Que justamente a usted, ni a mí, ni a todos quienes nos escuchan nos bombardeen con llamadas telefónicas a ofrecer millones de servicios de banca, de telefonía o servicios de cualquier índole. Todo esto no se va a poder volver a dar porque vamos a, con esta ley, eliminar esta base de datos negra que existía en el mercado, Vicente. Muchos sabíamos y conocíamos que en las esquinas de las calles de Quito o de Guayaquil se vendían en un CD la base de datos del registro civil. Había muchas empresas que usaban esa información para hacer campañas de marketing o publicidad y terminaba uno ecuatoriano recibiendo cientos de llamadas que nunca había autorizado y se preguntaba por qué tienen mi teléfono o por qué tienen mi correo o por qué me llaman. Todo esto lo que busca en esta ley es justamente devolverle al ecuatoriano su identidad, devolverle al ecuatoriano sus datos personales y solamente bajo autorización y firmado por cada ecuatoriano, la empresa a la cual yo tengo como proveedor podrá llamarme y yo podré poner las celdas que necesito de información. Siempre doy mi teléfono, tal vez no el móvil sino el fijo, o simplemente doy solo mi correo electrónico o solo doy la dirección de mi casa, pero es devolverle al ecuatoriano su identidad para que la guarde como un tesoro que es. Estamos hablando que hemos entregado una cédula digital, de que hoy en la cédula está la firma electrónica de los ecuatorianos. Con esta ley de protección de datos estamos salvaguardando la identidad de los ecuatorianos. Eso en resumen, mi querido Vicente, lo que busca esta protección, esta ley de protección de datos. Es la ley de protección de datos, que es muy diferente a la ley, o está dentro de la ley que aceptó la Asamblea en estos días sobre lo de la libertad de expresión. No, absolutamente para nada, Vicente. Eso hubiera sido borrar todo lo que ha hecho el presidente Moreno. Eso hubiera sido atacar a todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente de la mano de ustedes, Vicente, de devolver la libertad de expresión. Reformamos una ley de comunicación, suprimimos la Supercom, eliminamos las multas, sanciones y toda la espada de Damocles que tenían los medios de comunicación para no ejercer la libertad. Estamos a punto de finalizar esta semana y a más tardar la próxima para entregar los títulos habilitantes a las radios para que puedan operar de forma libre y con responsabilidad. Y si hubiera pasado lo que la Asamblea proponía, era justamente vetar o poner una mordaza a un trabajo de investigación que tenían los medios de comunicación. Hubiera sido un gran retroceso. Qué bueno que la Asamblea haya hecho marcha atrás y no se haya trabajado en este proceso para exclusión de todos los temas de investigación que pueden hacer los medios de comunicación. Hay una confusión en la ciudadanía en general, mi querido licenciado, entre dos cosas. Una cosa es la libertad de expresión. Definitivamente los periodistas de investigación pueden hacer su trabajo, igual que descubrieron tantas cosas en el gobierno de Correa que robaron tanto. Eso
si hubiese pasado la ley, realmente se iba a la cárcel los periodistas que habían investigado. Perfecto, esa es la una. ¿Dónde queda la injuria hacia las diferentes personas con fotografías, con mentiras, noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Eso sí se sanciona o no? Bueno, justamente es la gran diferencia. Una cosa es para un trabajo investigativo donde un periodista profesional pueda trabajar esto con el uso de una investigación que incluso pueda tener hasta consecuencias legales en la justicia ecuatoriana, pero tampoco, y en la injuria está establecido y todos los ecuatorianos podemos acceder a defendernos de la injuria a través de las leyes que existen, en este caso en el Código Penal también, que justamente no se puede manipular o crear percepciones equivocadas o falsas sobre cientos de ecuatorianos con noticias falsas. Eso lastimosamente hemos vivido últimamente con todos los troll centers y todo lo que se ha manejado, un tema digital, donde lo que se busca es aniquilar la reputación personal de algunos contrincantes, no solo políticos, sino incluso periodistas, ciudadanos que han sido vulnerados sus derechos. Pero en este caso, mi querido señor ministro, 22 para las 8, estamos conversando con el señor ministro Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Sobre este caso, mi querido señor ministro, ¿cómo se puede investigar quién es el call center o el troller, no es troller, ¿cómo que le llaman estos que injurian? ¿Cómo se los investiga? Los trolls. Los trolls, ¿cómo se puede llegar a ellos? Si todos son con seudónimos, con nombres cambiados, etcétera. Bueno, hay todo un proceso, hay toda una red que se construye. Hay que tomar en cuenta, Vicente, que esto no es un trabajo fácil. Hay miles de cuentas falsas, muchos miles, 30,000, 40,000, 50,000 cuentas falsas que trabajan para ciertos políticos y que lo que hacen es justamente generar una percepción en contra de ciertas personas, políticos o periodistas. Esto se puede identificar obviamente a través de un análisis en las redes sociales y se puede hacer un tejido sabiendo que esas cuentas pertenecen o responden a ciertos grupos. Esto es un trabajo que hay que hacerlo, es posible hacerlo, incluso hay resultados donde se ha podido detectar a la persona que de alguna manera amenazó de muerte a alguien. A través de la IP se puede llegar a detectar incluso físicamente dónde está situada esa persona y ha habido casos donde se ha podido lograr identificarlo. Esto no es un trabajo sencillo, pero sí es posible hacerlo y para eso está la preparación de todos los procesos de investigación y seguridad que tiene el gobierno. Dentro de la nueva ley que ha sido aprobada ahora por la Asamblea Nacional, que viene del Ejecutivo, ¿realmente hay sanciones para esto, sanciones drásticas cuando se encuentren estas personas, se detecten estas personas? Bueno, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales hay sanciones, mi estimado Vicente. Como usted conoce, muchos ecuatorianos recibimos llamadas ofertándonos servicios. No sabemos de dónde sacan nuestro teléfono, nuestras bases de datos, y en la ley se establecen 3 tipos de sanciones. Primero es una advertencia, luego es una sanción de una facturación de un porcentaje, luego una sanción de una facturación de un porcentaje más alto, e incluso la empresa, si ha sido reiterativa en la oferta de un servicio, en este caso al ciudadano ecuatoriano que no ha autorizado sus datos, puede llegar incluso a cerrarse esa línea de negocio. Yo creo que esto es importante, volviendo al tema digital, Vicente, proteger los datos personales o la privacidad de los datos personales de cada ecuatoriano. Esto es un tema absolutamente que lo tenían muchos países de América Latina, no lo tenía solo Ecuador, Venezuela y Bolivia. Hoy, por eso, esto es un gran paso hacia la transparencia, hacia hacer las cosas bien, hacia proteger y devolverle al ecuatoriano su identidad y sus datos personales para que solo con su consentimiento las empresas puedan tener este tipo de servicio. Hay que recordar que muchas empresas grandes contratan empresas de comunicación, marketing o publicidad, que está bien hacerlo, pero esas empresas lo que tienen que hacer es retener o obtener el consentimiento de cada uno de los ecuatorianos que esté en su base de datos
para poder hacer todos estos trabajos de comunicación o de comunicación directa. Esto es un gran paso que se ha dado en el proceso digital, mi estimado Vicente. ¿En qué condiciones quedan? 18 minutos para las 8 de la mañana. ¿En qué condiciones quedan estas empresas financieras, ya sean bancos, tarjetas de créditos, etcétera, etcétera, etcétera? Que un mes antes le están llamando a decirle, se le vence tal fecha tanto y tiene que pagar tanto. ¿También hay sanción para ellos o ellos quedan libres de esta ley? Por supuesto, Vicente, esto es un trabajo que tienen que empezar desde cero absolutamente todas las empresas, desde la empresa pequeña que le lava su camisa hasta la banca que le entrega su crédito, la empresa móvil que le da servicios de telefonía. Todos ellos tienen que volver a rehacer sus bases de datos con consentimiento de cada uno de sus clientes. Es decir, los ecuatorianos tendremos que aceptar la comunicación que yo pueda tener con mi proveedor de servicios bancarios, telefónicos o de miles de servicios. Tendrán que hacerme firmar bajo mi consentimiento que tengan la capacidad de llamarme por teléfono o de enviarme un correo o de mandarme información a mi casa. Esto tendrán que hacerlo. Si no existe el consentimiento de los ecuatorianos para que accedan a mis datos personales, habrá sanciones para todas las empresas que no lo hagan. Sanciones económicas de una primera instancia, una advertencia y finalmente incluso un cierre de la línea de negocio que no ha atribuido el proceso o la metodología que se está imponiendo en esta ley. 17 minutos faltan para las 8 de la mañana, 17 para las 8 con el licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Señor ministro, ¿qué otras ventajas tiene para la ciudadanía esta ley de protección de datos personales? Bueno, básicamente es cuidar los datos, devolverle a la ciudadanía los datos. Usted recuerda, por ejemplo, en el 2018, cuando el presidente Moreno denunció que se habían robado la base de datos de 400,000 ecuatorianos, que se les ofrecía una casa gratuitamente. Hoy, en el proceso de vacunación, estamos viendo cómo lastimosamente se manipula la información y se envían mensajes falsos, burlándose de los adultos mayores, convocándoles para que vayan a hacer procesos de vacunación que no son oficiales. Todo eso va a proteger de alguna forma la información o el trabajo que se puede hacer en este caso con los ecuatorianos. Y habrá las sanciones del caso. Hoy lastimosamente no había cómo a través de una ley sancionar estos malos procedimientos que se han hecho, y hoy los ecuatorianos podemos recibir y tener la tranquilidad de que quienes se están burlando o me están entregando información que no tiene el consentimiento mío podrán ser sancionados. Yo creo que esto es importante en el marco de la transparencia también, Vicente, que todos los procesos se hagan de forma transparente y que se deje de manipular y manejar la percepción de la ciudadanía con unos objetivos políticos o unos objetivos simplemente de dañar la paz social de los ecuatorianos. ¿Y cómo hacer con todos esos call centers o troles que se manejan desde fuera del país? Bueno, esto ya es un proceso distinto a la ley de protección de datos personales, ya es un proceso de las noticias falsas. Algunas veces y muchas veces he discutido la forma de controlar o regular. Yo creo que en eso recabe muchísimo en ustedes que son los medios de comunicación tradicionales, Milton. Hay mucha información falsa, por eso ya creo que es tendencia en muchos de los ecuatorianos que cada información que les llegue a uno tiene que ser validada por fuentes oficiales o por fuentes de credibilidad periodística como lo son los medios de comunicación. Tenemos que los ecuatorianos aprender a filtrar toda la información que nos llega. Lastimosamente no existe una posibilidad de control, sí una posibilidad de denuncia del mal manejo de las redes sociales, pero lastimosamente estas percepciones de noticias falsas lo que buscan es desestabilizar o crear percepciones en contra de gobiernos, situaciones o momentos que pueden hacer daño a la paz social. Lo que está pasando hoy en Colombia es lo que vivimos nosotros en octubre del 2019, que justamente con estos procesos de percepción se trata de dar o manipular la opinión pública para buscar un objetivo concreto. Definitivamente es así, mi querido licenciado. Gracias a Dios salió una ley en este gobierno. Tenemos 4 minutos con usted, mi querido licenciado. El economista Osvaldo Calderón va con usted, economista.
No, realmente nada, licenciado, usted ya ha evacuado el diálogo suficiente a propósito de esta ley que ha sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional para protegernos a todos nosotros. Yo lo único que invocaría, licenciado Michelena, es que no quede en letra muerta nada más. Bueno, Osvaldo, eso hay que hacerlo, hay que hacer inmediatamente ya el reglamento de trabajo, hay que poner en práctica, esto es un gran mecanismo que busca proteger la identidad y la privacidad de los ecuatorianos, que es lo que más necesitamos. Apenas envíe la ley al escritorio del presidente de la República, se lo revisará, se lo sancionará, y inmediatamente trabajar en un reglamento que permita ejecutar este proceso. Una última pregunta, señor ministro. A ver. Perdón, economista, continúe. Sí, no, capaz, cambiando de tema, Andrés, usted es periodista, usted conoce las dificultades y yo siempre le pregunto lo mismo. 4 años de gobierno y no se ha podido resolver el tema de los medios incautados. ¿Cómo mismo queda el panorama legal de esos medios incautados? Felizmente, en el limbo. Con la secretaria jurídica, el día de ayer revisamos ya el proyecto de ley. Hemos tenido que llegar hasta ese punto, Osvaldo y Vicente, que es importante, pero se ha buscado un camino y una solución. Está listo el proyecto de ley a una reforma en el artículo de la ley de compañías que permita legalmente hacer el pago de una empresa pública a las deudas de una empresa privada. Esto lastimosamente no permitía legalmente, existía un pronunciamiento del Procurador General del Estado que decía que no es posible pagar con fondos públicos las necesidades o las liquidaciones de una empresa privada. El día de ayer hemos revisado con la doctora Pesantes ya el proyecto, está listo para la firma del presidente, espero que en estos días se envíe a la Asamblea Nacional y con eso estamos haciendo por primera vez que se pueda corregir esta forma para que las empresas públicas, puedan pagar las liquidaciones de estas empresas privadas que fueron incautadas y con eso finalmente solventar una deuda de algunos años, que no había un camino legal, que no existió un camino legal, lo hemos encontrado, ayer lo revisé personalmente y está listo para que el presidente pueda enviar a la Asamblea. Con eso simplemente ya no habrá ninguna excusa. Los fondos inclusive han sido ya tramitados y han sido trabajados personalmente por el presidente Moreno, si no calculo mal son entre 1,5 millones a 1,7 millones que se debe pagar a todos estos empleados, que lastimosamente fueron empresas que quebraron en el gobierno anterior, que no se pagaron las liquidaciones y que no había un camino legal para poder hacerlo. Hoy lo tenemos y está listo. Bueno, ustedes establecieron un marco jurídico para la venta de estas empresas, la devolución de estas empresas. ¿Cómo quedan en ese sentido? Ya no hablando de los trabajadores, sino de los expropietarios de estos medios incautados. El problema que básicamente partía de lo legal, Osvaldo, no se podía pagar o desembolsar dinero y esto hay que entenderlo. Los dineros públicos son dineros públicos y no sirven para pagar a procesos o empresas privadas. En este caso, las empresas que quebraron en el gobierno anterior, que fueron las que se incautó, no tenían los recursos para poder liquidar a sus propios empleados. En este momento lo que está haciendo el gobierno es buscando la forma legal de solventar ese impasse legal para a través de los fondos públicos con autorización de ley se pueda pagar las liquidaciones de estos empleados que lastimosamente fueron perjudicados cuando se incautaron medios y se quebraron medios.